acabo de empezar una grabación con una ronda de preguntas y comentarios que tengáis sobre el enunciado de la práctica final. Recordar que vuestra pregunta y vuestros comentarios serán grabados. Si alguien prefiere hacer preguntas o comentarios sin que sean grabados, pues que se espere un poquito y ahora al acabar esta ronda haremos otra sin grabar. Creo que había alguien ya que quería preguntar algo. Sí, yo. Ujú. Vale. No entiendo muy bien cómo funciona el tema de elegir los alimentadores. Es decir, yo puedo tener varios alimentadores elegidos, es decir, seleccionados, ¿no? Entiendo. Ujú. Pero, Sí. por ejemplo, ¿qué implica en mi aplicación que yo deseleccione un alimentador? ¿Quito todos los ítems para que no sean visibles o...? No entiendo lo de seleccionar. Es decir, hay una parte en el enunciado que ¿Mm? dice que cualquier usuario, esté registrado o no, puede elegir o quitar un alimentador. Creo que es la... Pero si te refieres a elegir alimentador por parte de un usuario. Mira, los usuarios con los alimentadores pueden hacer varias cosas. La primera de ellas es incluir datos de un alimentador dentro de la plataforma. Eso es mediante el formulario que hemos comentado, donde, por ejemplo, para el caso del canal de YouTube, pues tú eliges un formulario, perdón, eliges un canal de YouTube, coges su identificador y lo pones en el formulario. Al ponerlo, lo que va a hacer tu aplicación es coger todos los vídeos de la base de datos y meterlos dentro perdón, va a coger todos los vídeos de YouTube y los va a meter en la base de datos. Y a partir de ese momento, ese alimentador va a quedar disponible para cualquiera que lo quiera usar. ¿Vale? El alimentador es el canal de YouTube. Un usuario puede elegir alimentadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo va a elegir y lo va a ver en su página de acuerdo como está descrito en el enunciado de la práctica. Y lo puede deselegir. Eso quiere decir que deja de aparecer en su práctica, pero no desaparecen de la base de datos. Lo que quiere nada más decir es que en los sitios donde tenga que aparecer el canal elegido, pues no aparece. Vale. Y ya está. Pero los datos siguen estando en la base de datos, otros usuarios lo pueden seguir usando. En otras palabras, la vida de los alimentadores comienza cuando algún usuario los mete en la base de datos y se pueden actualizar dándole al botón de actualización del alimentador. Y luego cualquier usuario, una vez que esté en la base de datos, los va a poder incluir o no en sus páginas y los va a poder, por lo tanto, desincluir o deseleccionar también. Pero eso no los quita de la base de datos. Vale. ¿Te queda más claro? Sí. Y ahora sí. Y Vale. otra duda más. Me he leído la práctica, pero no pone nada de registrar nuevos usuarios. Es decir, me explico. Un usuario no tiene cuenta y, por ejemplo, quiere crearse una. Ujú. ¿Cómo implementamos eso con la funcionalidad de Django? Eh, ¿Te refieres a cómo es la interfaz o te refieres a cómo lo implementas? ¿Cómo lo implemento? Porque por lo que he estado leyendo, en los modelos hay que heredar de algo que se llama abstract users para Ujú. poder crearlos y demás. O sea, lo que os pedimos es que uséis los usuarios del admin site, o sea, los usuarios normales de Django, para poder implementar los usuarios. Ahí tenéis varias opciones que ya tendréis que explorar. Una de ellas es si os sirven los usuarios de Django tal cual, o sea, si no tenéis que poner nada más en el modelo de usuarios ni nada por el estilo, pues podéis utilizar directamente los usuarios de Django. No el abstract user, sino el usuario normal. El abstract user lo usarás si quieres extender la tabla normal de usuarios de Django. Si tú crees que te hacen falta cosas nuevas para los usuarios y te parece conveniente extender la tabla de usuarios de Django, pues lo puedes hacer a partir del abstract user. Pero también puedes tener tus propias tablas. Te pongo un ejemplo. Vas a tener que tener en alguna tabla qué usuario ha votado a qué ítem. Bueno, pues imagínate que en esa tabla tú puedes tener una foreign key por un lado al ítem y por otro lado puedes tener otra foreign key para el usuario de Django en la tabla normal de usuarios de Django. Y puede que eso te sirva. Alternativamente, puedes extender la tabla de usuarios de Django utilizándola a partir de este abstract user que comentábamos antes, incluyéndole un campo más que sea mi voto. Si eso te sirviera, que ya tendrás que ver, si eso pues con una relación muchos a muchos a lo mejor te pueda servir, o uno a muchos, lo que sea, tú tendrías que ver si eso te conviene y en ese caso lo podrías extender de esa manera. No sé si te estoy respondiendo a lo que me estabas preguntando. Sí, pero por ejemplo no me queda claro lo de cómo registrar nuevos usuarios.
Un usuario nuevo se va a registrar porque le vas a poner un formulario para que se pueda registrar. Eso creo recordar que sí está en el enunciado, si hace falta ahora lo revisamos. O sea, cuando Vale. el usuario llega al sitio puede o bien entrar en una cuenta o bien crearse una cuenta. Y eso tiene que salir en la página principal, el formulario para crearse la cuenta. Eso tiene que estar en todos los sitios donde tenemos el formulario En de la cuenta, cabecera, ¿no? que creo que es en todas las páginas, si no recuerdo Vale. mal, pero lo podemos ver en el enunciado. Sí, el formulario sale en todas las páginas. Vale. Pues entonces, en ese formulario lo que tienes es la forma de entrar en el... a ver que me vuelvo aquí. La forma de entrar en el usuario, si ya lo tienes creado, o la forma de crearte un usuario nuevo, si no lo tienes creado. O sea que en realidad serían como dos formularios distintos. Uno Sí, para entrar y otro para si registrarte. los quieres ver así, sí. Pero también puedes tener el mismo formulario y simplemente dos botones, uno para entrar y otro para registrar. Vale. Porque date cuenta que los datos son los mismos. Vale, ¿De pues acuerdo? ya está. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una duda. Ujú. Para implementar, por ejemplo, el login, ¿puedes hacer un enlace externo o tienes que implementarlo en la página principal del formulario? ¿O puedes hacer O como sea, el formulario tiene que estar en la página principal, en todas las páginas en realidad. Y cuando te hayas logueado, te tiene que dejar en la página en la que estabas. Si tu pregunta es sobre el formulario, al final va a hacer un post sobre qué recurso lo hace, pues eso ya es parte del diseño que tú quieras hacer. Pero resumiendo mucho, puedes hacer un post sobre la página en la que estabas y básicamente tendrás que manejar las views para admitir ese post y loguear al usuario en ese caso, etcétera, etcétera. Y cuando acabes, sigues en la misma página porque has hecho el post sobre esa página, por lo tanto el requisito de volver a la página en la que estaba ya está cumplido. O bien puedes tener otro formulario, perdón, admitir el post en otro recurso diferente, imagínate que lo llamas barra login, por ejemplo, y en ese caso lo que tendrás que hacer es tomar la precaución de cuando hayas terminado de hacer el login, hacer una redirección a la página en la que estabas, para que cuando hayas acabado el proceso de entrada, pues estés en la página en la que estabas. Se puede Vale, implementar de las dos maneras, cada una de las dos tiene sus complejidades y sus cosas que tendrás que tener en cuenta. ¿Vale? vale, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Si alguien no puede hablar con el micrófono o no quiere, puede también escribirla si quiere en el chat. Y ahora, si no hay más preguntas, paramos por si alguien quiere una pregunta que no sea grabada. Una pregunta más. ¿Sí? En una de los guiones que hicimos con Gregorio, implementamos para que un usuario hiciera login desde un formulario que ya nos daba prehecho Django en una de sus vistas. Y lo Ujú. metíamos en una carpeta que creo era registration o algo así. ¿Tenemos que implementar algo similar, pero metiéndolo en la página principal para esta aplicación, para la práctica? Mira, recuerda que el formulario, cualquier formulario, no solo el de login, tienes que pensar en dos cosas. Por un lado, la parte HTML, que es donde pones el formulario, y luego recuerda que el formulario va a actuar sobre un recurso de tu aplicación. Entonces tienes que pensar también en qué recurso va a ser ese y ponerle la view adecuada dentro de Django para que la atienda en ese recurso. Entonces eso tienes muchas formas de implementarlo, pero recuerda que tienes varios elementos en Django que hemos visto en las últimas semanas y que te ayudan. Por ejemplo, tienes los forms de Django que puedes utilizar y tienes también la posibilidad de usar plantillas para colocar el formulario donde a ti te interese. Ten en cuenta que eso quiere decir que quizás la forma que habéis hecho con Gregorio no es la más óptima, porque habéis visto cosas después para hacerlo. Pero si tú crees que a partir de la forma que habéis hecho con Gregorio lo puedes solucionar, adelante también. De hecho, Gregorio, no sé si tienes tú algún comentario en particular sobre esto. No, o sea, no a lo que ya has comentado. Yo, o sea, por incidir, puedes coger ese formulario y meterlo en la plantilla base, ¿vale? Y fíjate que en el formulario ese puedes controlar el action, Claro. ¿vale? Entonces, si lo miras, es verdad que has visto el cachito, ¿no? Tienes un cachito y lo tienes que integrar en otro. Entonces hay varias formas de hacer eso, ¿vale? Pero ya eso ya depende de cómo, ¿no? De cómo juntes todo
y cuál sea la estrategia que sigas, ¿vale? Pero en un principio piensa que tienes un formulario más, ¿vale? Que lo Sí, tienes o que añadir sea, allí. Y una cosa que recordad, hicimos, porque también es verdad que es que vas a poder tener varios formularios en la misma página. Eso lo hicimos ya una vez, ¿vale? Que teníamos, no, teníamos formularios para añadir contenidos y añadir comentarios. Entonces teníamos que indicar de alguna forma, si, sobre todo si lo enviábamos a la misma página, de qué formulario venía, ¿vale? O sea, sí hemos visto esas cuestiones, lo que pasa es que es verdad que no lo hemos visto todo junto, no, la ¿vale? idea justamente es que las penséis y las resolváis de forma conjunta. Y por eso hacía énfasis en lo de que tienes en realidad dos cosas distintas sobre las que tienes que pensar. Una es el formulario en sí mismo, o sea, lo que tú ves en el HTML. Y para eso tienes mecanismos que te podrían convenir, como las plantillas y como los formularios de Django. Y después tienes que definir en qué recurso actúa ese formulario. Y sabes que en el recurso que sea, pues vas a tener que admitir los resultados. Y si lo haces con forms de Django, pues es distinto de si lo has hecho con plantillas, digamos, a pelo. Pero en cualquier caso, tú vas a recibir en un recurso una query string que tienes que atender. Y para atenderla, dentro de tu código, en la view correspondiente, puedes usar todas las facilidades que te da el módulo de autenticación de Django, que te incluye coger lo que te ha llegado en el usuario y utilizando las primitivas que tienes en el módulo de autenticación de Django, preguntar si este es un usuario válido, este usuario y contraseña son válidos, y en caso de que sí lo sean, básicamente devolverle las credenciales de autenticación, las cookies. Que si te miras un poquito el módulo de autenticación de Django, pues ves que son cosas que tienes ya funciones que prácticamente te lo hacen todo. Entonces, jugando un poquito con eso es bastante fácil de resolver, pero conviene que primero lo penséis en términos estrictos de tengo un formulario que tengo que enviar a un recurso y cuando ese recurso lo reciba tiene que hacer ciertas cosas. Y una vez que tengáis clara esa parte, yo creo que el resto va a ser fácil. De todas formas, si lo pensáis y tenéis dudas, pues decidlo y tratamos de ayudaros.